Sentí temblar la mano de mi padre al alzar su copa bajo la brillante luz del gran salón. Los candelabros brillaban sobre mí, cristales tallados que dispersaban la luz como dagas sobre el mármol pulido. Cada destello era un recordatorio de mi propio mundo destrozado. Un año después de que Tate se casara con Alina, mi antigua prometida, Conrad Merrick estaba ante mí radiante, como si nada hubiera cambiado. Levantó su copa, con una sonrisa ensayada curvando sus labios. «Felicidades, hijo», dijo con cariño, brindando por Tate. Mi hermano imitó el gesto con una sonrisa de suficiencia, sin apartar la mirada en ningún momento de mí. Me quedé a un lado, como un espectador invisible en la celebración de mi destrucción. Cuando mi padre dejó su copa, el tintineo resonó en mi pecho como un martillazo. Se giró hacia mí, con el rostro impasible. «Enjuague, Kellyanne, $900 para el domingo. Ya eres adulto». Sus palabras, cortantes y sin afecto, me hirieron más que cualquier insulto. Me obligué a no apretar la mandíbula con tanta fuerza que me crujirían los dientes. «¿Por qué pago?», pregunté con voz áspera, mientras él recibía su recompensa. Insistí en la pregunta como si me fuera la vida en ello. «Porque lo vale», respondió mi padre con suavidad, como si hablara del tiempo. «Vale la pena». Tate, el hermano que se coló en la vida de Alina y me robó el futuro, valía un coche de lujo. Yo, en cambio, merecía un cheque de alquiler mensual. Miré a Alina, su sonrisa cortés era un fino velo sobre su culpa. Mi dedo anular se crispó donde antes descansaba su anillo de compromiso, una molestia constante. Sentí un fuerte sabor a bilis mientras los aplausos me azotaban. Los rostros se desdibujaban, los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas, los amigos susurraban, los colegas asentían con simpatía. Forcé una sonrisa que me supo a ceniza. El recuerdo de aquella noche en que los encontré en mi apartamento me asaltó sin querer. Tate acechaba tras la puerta con esa sonrisa triunfal, los ojos de Alina brillaban de vergüenza. Mi corazón se desplomó, el mundo se desvió. Mi coche se estrelló contra la barandilla instantes después, con el metal desgarrado a juego con el grito de mi alma. El olor a antiséptico de urgencias, las luces brillantes en el techo, recordé a Tate llamando a nuestros padres, consolándolos con mentiras mientras yo sangraba. Hoy, la traición parecía orquestada por la indiferencia de mi padre, su amor selectivo por pagarle a Tate mientras me descartaba a mí. Me tragué las ganas de gritar, de agujerear los elegantes paneles de la pared, de arrancar el enchapado y exponer cada mentira. Pero no podía traicionar la satisfacción despiadada de mi padre. En cambio, me aparté del centro de atención, dejando que los invitados se hicieran a un lado mientras me dirigía a la salida. Detrás de mí, la risa y la música palpitaban como una migraña. Mis zapatos chirriaban sobre el mármol al pasar junto a filas de mesas de banquete, platos de vino a medio consumir, entremeses, copas de vino vacías que brillaban bajo la luz cristalina. Mis sentidos se sentían enmudecidos, como si hubiera atravesado un grueso cristal. Intenté no estremecerme al bajar las escaleras, Lástima, curiosidad, satisfacción. Cada paso que daba fuera del salón de baile era como desprenderme de una capa de piel que ya no reconocía como mía. Cuando se abrieron las grandes puertas, una fresca brisa nocturna me envolvió, atravesando mi traje como una revelación. La luna, pálida y silenciosa, se cernía sobre los cuidados jardines. Me detuve, recuperando el aliento mientras el ruido interior se alejaba. El lejano murmullo de voces se convirtió en un leve zumbido, reemplazado por el susurro de las hojas en la brisa. El césped se extendía ante mí, la hierba bañada por el rocío brillaba bajo la luz de la luna. Casi podía oír la risa de Tate arrastrada por el viento, a Alina inclinándose hacia él mientras mi padre asentía con orgullosa aprobación. No volverían a pensar en mí esta noche. Una oleada de ira y claridad me inundó las venas. Recordé las noches que pasé escatimando en terapia, pagando de mi bolsillo a pesar de mis ahorros cada vez más escasos. Pensé en las prácticas con las que me había destrozado, los trabajos extra para demostrar que era más que un fideicomiso. Habíamos construido algo juntas, Alina y yo, pero la aprobación de mi padre siempre acechaba tras cada éxito. Ahora, esa aprobación se había evaporado, dejando una traición demasiado profunda para llenarla. Saqué mi teléfono y leí el aluvión de llamadas perdidas de mi madre. Por favor, vuelve a casa. Los mensajes frenéticos de Tate. Hermano, ¿podemos hablar?
Incluso el número de Alina brillaba con insistencia, aunque me negué a mirar. Pasé el dedo por la pantalla hasta que se apagó, forjando una barrera entre mí y los restos de una vida que una vez consideré mía. Mi mente se desvió hacia Eden's Cross, un pueblo costero donde vivió nuestro abuelo. Un lugar tan alejado de Merrick Manor que mi nombre no significaba nada allí. Había hecho planes en secreto, empaqué una bolsa de lona con algo de ropa y aparté un montón de sobres de ahorros. Tenía contactos en ese pueblo que sabían de mi trabajo arreglando antigüedades, y tenía lo suficiente para alquilar una pequeña habitación encima de una cafetería. Nadie allí esperaría que el apellido Merrick significara privilegio. Podría construir algo desde cero, sin las etiquetas de la manipulación de mi padre ni de la ambición de Tate. Di un paso adelante por el sendero de grava, cada crujido bajo mis pies me parecía una liberación. La luz de la luna me guió hacia un estrecho camino que se alejaba de la finca. Sentí el miedo oprimirme el pecho. Miedo a lo desconocido, al fracaso, a la soledad. Pero ese miedo palidecía ante el peso de la traición, la humillación y la devoción desperdiciada. Exhalé, dejando que el aliento disipara todas las dudas que había albergado durante meses. En mi bolsillo, sentí el grueso sobre con el resto de mis ahorros, suficiente para un nuevo comienzo. Enderecé los hombros, invitando a la brisa a refrescar mi piel acalorada. El aire nocturno era fresco y limpio, liberador. Pasé junto a las columnas de mármol que brillaban blancas a la luz de la luna, recordatorios de la vida que dejé atrás, la opulencia construida sobre mentiras, el privilegio equilibrado a espaldas de los traicionados. Pensé en los diarios de terapia que había abandonado, páginas llenas de mis miedos y esperanzas, pensamientos que ahora parecían un idioma extraño. Una vez pensé que necesitaba la validación de un padre que me veía como una carga, de un hermano que veía mi amor como una puerta abierta. Esa ilusión se hizo añicos esta noche. Me negué a fingir un día más que pertenecía a una familia que me usaba como garantía. Subí la ligera pendiente del camino de entrada, la silueta de la mansión se recortaba oscura contra el cielo. Podía oír las suaves notas musicales del interior, los últimos acordes de su celebración. Los dejé en paz. No quería sus disculpas ni sus explicaciones. Esta noche, solo quería convertirme en la persona que estaba destinada a ser, libre de las ataduras que me habían atado. Me detuve en la cima de la colina, mirando hacia atrás, al gran salón, bañado por una luz dorada, y las risas derramándose por sus ventanas. Sentí una chispa de emoción, tristeza por haber perdido mi lugar, alivio por no tener que demostrar mi valía. Levanté la barbilla e hice una promesa silenciosa, forjaría una vida con mis propias decisiones, no con el libro de cuentas de mi padre, ni con la ambición de Tate. Encontraría gente que me viera como el hombre que era, no como el peón que usaban. El camino se extendía ante mí, iluminado por el suave resplandor de la luna y las luciérnagas danzando en el rocío. No oí pasos detrás de mí, ni voces que me llamaran. Ahora estaba en mis propios términos. Exhalé lentamente, relajando los hombros mientras me alejaba de las puertas de hierro de Merrick Manor, adentrándome en la incertidumbre y la posibilidad. La brisa traía un leve toque de sal del océano cercano, prometiendo renacimiento y resiliencia. Mi corazón latía con fuerza, con igual intensidad que el terror y la euforia. Lo que venía después no estaba escrito, una página en blanco que llenaría con mis propias decisiones. Me liberaría de las expectativas y traiciones que me habían definido. Esta noche marcó el fin de mi antigua vida, una vida medida por alquileres y afectos fugaces. Mis zapatos rozaron el fresco pavimento que se alejaba de la urbanización. Sentí que el imperio de mi padre se desvanecía a cada paso. El éxito de mi hermano, las sonrisas vacías de mi exprometido, las expectativas agobiantes de mis padres. Todo quedó atrás, atrapado en los dorados pasillos de Merrick Manor. Aquí, bajo un cielo estrellado y lleno de posibilidades, abracé lo desconocido. Inhalé una última vez, el aire fresco de la noche llenó mis pulmones y forjó algo feroz en mi interior. Sentí una paz que no había experimentado en meses. Me estaba eligiendo a mí mismo. El mundo era vasto y me esperaba. Reclamaría un futuro más allá del alcance de mi padre, más allá de la sombra de Tate, más allá del dolor que me infligieron. Ya no era su hijo ni su heredero. Yo era mío. Ahí lo supe. Estaba acabado. Me moví por la casa como un fantasma, silenciosa y pausada. Los muebles de la sala estaban en lugares familiares,
pero los vi con nuevos ojos, como si alguien hubiera reorganizado no el sofá y la mesa de centro, sino las relaciones y expectativas que habían moldeado mi vida. Abrí cajones y saqué ropa de las perchas, doblándola cuidadosamente, un recordatorio de que aún me importaba un mínimo de orden, incluso cuando el mundo a mi alrededor se había derrumbado. Mi bolsa de lona estaba abierta sobre la cama, vacía, salvo por el tenue eco del aire que ya había empezado a dejar atrás. Metí mi sudadera favorita en su interior, junto con los vaqueros que llevaba cuando Tate y Alina me dieron un puñetazo en el corazón hace un año. Empaqué las zapatillas de lona que me habían ayudado a soportar los turnos de noche y las camisetas gastadas que usaba para las sesiones de terapia que ya no podía permitirme. Guardé recuerdos inútiles solo en las prendas. La sudadera que Tate me regaló para la graduación, la camisa que Alina usó la noche que me dijo que estaba enamorada de mi hermano en lugar de mí. Cada prenda tenía una historia, pero ninguna de esas historias importaba ya. En la cocina, reuní los pocos platos que tenía. Una taza de café desportillada que decía el hermano más bueno del mundo, un tazón desparejado de mis primeros años en la universidad y un tenedor abollado por comer solo tantas veces. Los metí en un recipiente de plástico, apilándolos con cuidado para que sobrevivieran al viaje a la Cruz del Edén. Me detuve al ver el imán que sostenía la última lista de la compra de mi madre en la puerta del refrigerador. Junto a él, una nota adhesiva con su familiar caligrafía oblicua le recordaba que llamara y que recogiera mi helado favorito si lo veía en oferta. Debajo, pegada a la puerta de acero, había una foto de Alina y yo en nuestra noche de compromiso, con mi brazo alrededor de su esbelta cintura y los ojos llenos de esperanza. La despegué, la doblé con cuidado y la metí en un pequeño sobre con la etiqueta, recuerdos, descartar. Me negué a llevar esa imagen conmigo cuando ya tenía todas mis posesiones. Con solo una bolsa de lona, un sobre de ahorros lleno de mis últimos ahorros y algunos objetos sentimentales guardados discretamente, me dirigí a la puerta vacía del refrigerador. La casa se sentía insoportablemente silenciosa, como si las paredes contuvieran la respiración, esperando a que terminara este último acto. Destapé un rotulador permanente y pasé la punta por la superficie, con la mano firme a pesar del nudo en el pecho. Se me cortaba la respiración con cada letra que escribía. La tinta se filtraba a través del fino papel magnético. Las palabras se derramaron en una sola línea: esta casa no me debe nada. Pero yo me lo debo todo. No me busques a menos que planees disculparte con hechos. Apreté la nota firmemente contra el frío metal, usando otro imán para evitar que se resbalara. Mantuve la mano allí un instante más, con las yemas de los dedos trazando el punto final, como si pudiera grabar esta declaración en la realidad en lugar de simplemente garabatearla en un trozo de papel. Durante tanto tiempo, había merecido una disculpa de mi familia. Un reconocimiento de la traición que me había costado a mi prometida, mis ahorros, mi autoestima. Ahora, me hacía una promesa a mí mismo: no volvería hasta ver un cambio concreto. Me lo debía. Retrocedí un paso y observé mi obra. El mensaje brillaba amenazantemente en la tenue luz de la cocina, un desafío silencioso para cualquiera que se acercara a verlo. No habría medias tintas, ni palabras vacías. Solo acciones. Me pasé la mano por la barbilla sin afeitar, sintiendo un cosquilleo áspero como si me recordara que había dejado de ser su hija. Inhalé profundamente, grabando en mi memoria el olor del aire, los leves toques de la cena de anoche, el persistente aroma del limpiador de pino que le gustaba a mi madre y el borde estéril del suelo de baldosas blancas. Todo lo que conocía estaba aquí, en esta casa, pero mañana respiraría un aire diferente. Cargué las últimas cosas en mi coche en la bruma del amanecer, con cuidado de evitar las ventanas del vecino. La calle estaba tranquila. No pasaban coches ni ladraban perros. Solo se oía el leve zumbido de una farola. Cada latido de mi corazón llenaba el silencio de urgencia. Me deslicé al volante, sintiendo el volante frío contra mis palmas. Miré por el retrovisor y vislumbré las luces exteriores del porche, que aún brillaban tenuemente. Cerré los ojos un segundo, grabando la imagen en mi memoria. La puerta principal, la maceta junto a ella y la placa que decía Merrick. Sabía que no volvería a ese nombre como antes. Mi pulso se calmó al darme cuenta de que ya no pertenecía allí, de que ese nombre me había quedado pequeño. Me alejé sin mirar atrás. La aceleración fue como una exhalación, como si toda la frustración, el desamor y la sensación de traición reprimida se derramaran por las llantas al asfalto.
Las farolas se movían en mi visión periférica, creando rayos de luz que se difuminaban tras de mí. Mi mente estaba demasiado ocupada planeando un nuevo futuro. La Cruz del Edén se encontraba a cientos de kilómetros al sur, un lugar donde vivió mi abuelo y donde no me reconocerían como Kellen Merrick, el hijo que había fracasado. En cambio, llegaría como alguien capaz de construir una vida desde cero, capaz de forjar una nueva identidad a partir de los fragmentos de un pasado roto. Intenté dormir en el asiento trasero, reclinándolo ligeramente y abrigándome con la sudadera que había empacado. El balanceo rítmico del coche era casi reconfortante, como una canción de cuna para un corazón que necesitaba sanar. Pero cuando me quedé dormida, me desperté sobresaltada al imaginar la voz de mi madre gritando al teléfono, el pánico en los mensajes de Tate y la fría indiferencia en la voz de mi padre. Apartaba los recuerdos cada vez que se colaban, recordando que no tenía intención de volver atrás. Por la mañana, mi teléfono vibró con 38 llamadas perdidas. El nombre de Alina apareció en la parte superior de la lista, su número parpadeaba como un neón. Debajo del suyo estaban los mensajes frenéticos de Tate. Hermano, por favor. Vuelve. ¿Podemos hablar? El nombre de mi madre se escuchó más abajo, sus mensajes de voz eran un aluvión de lágrimas y súplicas. Pero seguí conduciendo, el odómetro avanzaba, cada kilómetro me alejaba más de su mundo. Eché un último vistazo al pequeño sobre que estaba en la consola, mis ahorros, claramente etiquetados para el alquiler, la comida y una vida fuera del Imperio Merrick. Me detuve en una parada de descanso justo antes del mediodía, para tomar el aire fresco. Abrí la puerta para coger una botella de agua y mi teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de mi madre. ¿Dónde estás? Llámame, por favor. Pulsé el botón de ignorar. Que llamaran. Ya verían cuando no respondiera. Caminé hasta el borde del área de descanso, con la vista fija en el horizonte, donde el cielo se encontraba con la distante hilera de pinos. Me permití un momento de arrepentimiento. Nunca volvería a ver esa cocina, nunca probaría los panqueques sundae de mi madre, nunca escucharía el eco de la risa de Tate en el pasillo de Merrick Manor. Pero ese arrepentimiento se vio atenuado por el alivio. Un alivio al dejar atrás una casa que no me debía nada y comenzar una vida donde me lo debía todo. Para cuando el sol empezó a descender, crucé la frontera estatal hacia la costa, con la sal impregnando el aire y la brisa marina acariciando mi cabello. Eden's Cross se extendía frente a mí, un pueblo tan pequeño que nadie sabría mi nombre. Salí de la autopista y tomé una carretera estrecha flanqueada por dunas, donde solo se oía el persistente graznido de las gaviotas. Las ruedas de mi coche crujían contra el camino de grava que conducía al Whitaker Café, el destartalado y deteriorado establecimiento donde había reservado una habitación. Aparqué y me quedé mirando la pintura descascarada del letrero, Whitaker Café and Guest Room. El rayo de sol de la tarde iluminaba el porche, dejando al descubierto una vieja mecedora en la que mi abuelo solía sentarse mientras veía subir la marea. Respiré hondo, aspirando el aroma a sal marina mezclado con el café que se preparaba dentro. Antes de salir del coche, rebusqué en mi bolsillo y saqué el pequeño sobre con los ahorros. Conté en silencio, lo suficiente para el primer mes de alquiler, la compra y la entrada de herramientas para arreglar antigüedades. Guardé el sobre debajo del asiento del copiloto, donde tenía el teléfono boca abajo, con la pantalla apagada. No quería que el mundo me distrajera de este momento. Tras una última mirada al café, salí, con cada paso decidido y libre del peso de las expectativas de mi familia. Salí al tosco porche de madera, cuyas tablas crujieron bajo mi peso. La campana del café sonó al abrir la puerta, liberando una oleada de calidez con el aroma a café recién hecho, canela y un ligero almizcle de madera añeja. Detrás del mostrador estaba Nora Whitaker, con su pelo canoso recogido en un moño suelto. Dije que había visto demasiadas tormentas, pero que aún conservaba una silenciosa amabilidad. Levantó la vista de su taza, y al verme allí, alta y tensa, me saludó con un suave asentimiento. Tú debes ser Kellen, dijo con voz suave pero firme. Sin sorpresa ni compasión, solo aceptación. Le ofrecí una pequeña sonrisa tentativa. Sí. Estoy aquí para mudarme a la habitación de invitados. Se limpió las manos en el delantal y me entregó la llave en un sencillo llavero de madera. La habitación está lista. Sin preguntas. Acepté la llave y me invadió un profundo alivio. Sentí que el manto de Kellen Merrick se deslizaba de mis hombros.
aquí, solo era un hombre buscando un punto de partida. Mientras subía la estrecha escalera hacia el desván sobre la cafetería, pensé en la nota que había dejado en la nevera en casa. No vendrían a buscarme, a menos que estuvieran dispuestos a disculparse con acciones. Y dudaba que lo hicieran alguna vez. Sin embargo, allí, en el silencioso murmullo de la cruz del Edén, sentí que la esperanza me invadía por primera vez en un año. Abrí la puerta de mi nueva habitación y entré. Las paredes estaban pintadas de un verde espuma de mar descolorido, y la única ventana daba a un campo de flores silvestres que se mecían al ritmo de la brisa. En un rincón había una cómoda de madera, con algunas fotos enmarcadas, fotos del difunto esposo de Nora y del café de antaño. Un pequeño escritorio albergaba una pila de periódicos locales y una lámpara con forma de faro. Dejé mi bolsa de lona sobre la cama y dejé que la tensión de mis hombros se disipara. Metí la mano en el bolsillo para sacar el sobre de ahorros y lo puse en la mesita de noche, símbolo tanto de mi pasado como de mi nuevo comienzo. Esa noche, tumbado en la estrecha cama escuchando el rugido lejano del mar, repasé los acontecimientos de las últimas 24 horas. La nota en la nevera, las llamadas perdidas, la ira y la decepción que había dejado atrás. Durante mucho tiempo creí que mi familia vendría a buscarme, que me pediría perdón. Pero solo me habían ofrecido silencio y el chirrido de neumáticos. Ahora, con el sobre guardado y el amanecer del día siguiente a pocas horas de distancia, me dejé llevar por el sueño. Mañana visitaría la tienda de antigüedades local, mi nueva fuente de ingresos. Me presentaría simplemente como Keyen, no como el hijo desheredado de Conrad Merrick. Llegaría con herramientas y muchas ganas de trabajar. La idea de pasar mis días restaurando muebles viejos, trabajando con las manos en lugar de con hojas de cálculo, me llenó de un optimismo sereno. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía entusiasmado por lo que me esperaba en lugar de temer la inevitable decepción. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que el aire salado que se filtraba por la ventana agrietada calmara la tormenta interior. Me debía todo, y esta noche comencé a saldar esa deuda. La cruz del Edén no era solo un lugar en el mapa. Era mi refugio, mi segunda oportunidad. Al hundirme en el fino colchón, me susurré una promesa silenciosa. Sin disculpas, sin vuelta atrás, solo acciones de ahora en adelante. Con esa promesa resonando en mi mente, dejé que el sueño me reclamara, lista para afrontar un futuro construido a mi manera. Tate siempre fue el niño mimado, el que podía cautivar a una sala y doblegarla con una sola sonrisa. Incluso de niño, sabía cómo inclinar la cabeza para ganarse a cada profesor, a cada entrenador, a cada vecino importante. Yo siempre había sido el que iba rezagado, el segundo hijo con las uñas sucias y una mirada demasiado seria para las fotos familiares. Después de que me robara a mi prometida, Alina, y la exhibiera por la ciudad como si fuera un premio, pensé que habían ganado. Pensé que ese era el final de la historia. Resultó que solo era el principio. Todo empezó con una fotografía en redes sociales, la cuenta de Alina, para ser exactos. Una gala en un hotel de lujo, con manteles de lino blanco y copas de vino espumoso. Llevaba un vestido plateado que se le ajustaba como si estuviera hecho de luz de estrellas, y su brazo se entrelazaba con el de Tate como si perteneciera a ese lugar. Tenía esa misma sonrisa de suficiencia, la que había visto 1000 veces, la que decía, yo siempre gano. Pero lo que me llamó la atención no fue el vestido, ni siquiera la forma en que Tate se inclinó hacia ella. Fue el reloj que llevaba en la muñeca, mi diseño, el que había dibujado para su cumpleaños el año antes de que me dejara por mi hermano. El prototipo en el que dediqué meses de horas extra y hasta el último favor en la joyería local, solo para sorprenderla. ¿Y en la muñeca de Tate? La versión a juego que me pidió después de ver la suya, la que encargué bajo presión de papá, quien insistió en que mantendría unidos a los hermanos. Se la di aunque sabía, incluso entonces, que cada vez que la mirara recordaría la mirada de Alina el día que me dijo que ya no me quería. Al volver a ver esos relojes, el de ella y el de él, como trofeos gemelos en exhibición, sentí como si alguien hubiera abierto una vieja herida y le hubiera echado sal. Quizás lo dejé pasar, pero Internet no. Algunos comentaristas reconocieron el diseño, notaron el parecido con mi trabajo anterior y empezaron a hacer preguntas. ¿No los diseñó Keyen?, preguntó uno. Otro se preguntó si Tate los había comprado. La ironía era tan profunda que sabía a sangre. Me fui de la ciudad para escapar de este mismo desastre, pero Tate y Alina lo llevaron consigo, como un par de pavos reales pavoneándose por mi antigua vida.
Al final de la semana, mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Dejé que saltara el buzón de voz. Cuando lo revisé más tarde, la voz de una mujer tembló en la grabación. Keyen, soy Olivia. Compañero de honor. Hola. Lo siento, pero Alina no está bien. Se está desmoronando. ¿De verdad te marchaste sin nada? Porque está empezando a hacer preguntas que no puede responder. Su voz se quebró en esa última línea, como si el peso de la verdad fuera demasiado para soportarlo. Me senté en el borde de mi nueva cama en casa de Nora, mirando el mar a través de la ventana rota, el sonido de las gaviotas y el aire salado mezclándose con el latido de mi corazón. Pensé en cuántas veces había repasado la escena. Alina eligiendo a Tate, papá recompensándolo, yo quedándome con la cuenta y una maleta llena de decepción. ¿Pero oír que se estaba desmoronando? Eso era diferente. Eso era la prueba de que su mundo perfecto tenía una falla que los atravesaba por completo. No les devolví la llamada. No les escribí. Dejé que el silencio respondiera por mí, porque el silencio siempre había sido mi castigo en esta familia. El silencio era lo que papá me daba cada vez que Tate hacía algo que me obligaba a hacerme a un lado, a pagar el precio, a cargar con la culpa. Ahora, ese silencio era mi arma, y lo manejaba con más precisión que cualquier palabra. Bajé a la cafetería esa noche, y el aroma a café y canela me invadió como un consuelo que no había experimentado en meses. Nora estaba cerrando, limpiando las mesas y tarareando. Levantó la vista cuando entré, con una mirada penetrante y sabia. ¿Un día difícil?, preguntó, como si pudiera ver cada parte de mi rota. Le di una media sonrisa. Se podría decir así. Unos fantasmas llamaron a la puerta. Ella asintió, como si ya hubiera oído esa frase. Bueno, aquí estás a salvo. Nadie tiene tu número, salvo quienes se lo das. Me puso una taza de café negro humeante, sin azúcar. Justo como me gustaba. ¿Bebe? Parece que estás librando una guerra mental. Tomé un sorbo, dejando que la amargura me calmara. Parece que sí, murmuré. El zumbido del lugar, los viejos ventiladores de techo chirriando, el clic de la caja registradora, el sonido apagado de una canción de hace décadas, parecía una barrera contra el caos exterior. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Como si no le debiera a nadie una explicación ni una disculpa. Mi familia estaba demasiado ocupada intentando que su mundo perfecto no se derrumbara como para venir a buscarme. Y así era exactamente como yo lo deseaba. Un par de lugareños entraron a tomar un refrigerio tardío, su risa era espontánea y natural. Los observé como se ve una película. Distante, casi envidioso. Me preguntaba si tenían hermanos que les robaron la vida. Si tenían padres que les hacían pagar alquiler por el privilegio de existir. Probablemente no. Dejé que ese pensamiento se desvaneciera, terminando mi café con un último sorbo, revitalizante. Al volver arriba, miré mi teléfono. Más llamadas perdidas. Más mensajes de voz. Todos de números que había aprendido a ignorar. El último mensaje de Tate fue un largo suspiro de desesperación. Hermano, tenemos que hablar. Las cosas no van bien por aquí. Su voz temblaba, como si él fuera el traicionado. Como si le debiera consuelo. Casi me reí. Pero la risa murió en mi garganta, reemplazada por una determinación férrea. Que sintiera temblar el suelo. Que aprendiera lo que significaba perder el control. Apagué el teléfono y lo dejé en la mesita de noche, su pantalla en blanco era un pequeño acto de rebeldía. No les debía una respuesta, como nunca me habían tenido la decencia de ser sinceros. Me estiré en la cama, con los muelles crujiendo bajo mi peso, y dejé que el sonido del océano me calara los huesos. Por primera vez en meses, sentí una calma que no parecía derrota. Me quedé dormida pensando en los relojes, en las manos temblorosas de Alina y los mensajes de voz de pánico de Tate. En lo fácil que les había resultado construir una vida sobre las ruinas de la mía. Y en lo rápido que se desmoronaba sin mí para sostenerla. Pensé en Olivia, con la voz temblorosa mientras me decía que Alina se estaba desmoronando. ¿Bien? Que ambas se desmoronen. Que sintieran las consecuencias de las decisiones que habían tomado. Pasé un año sangrando por ellos.
Ahora les tocaba a ellos explicar las cosas. Al cerrar los ojos, los imaginé. Tate mirando su reflejo, preguntándose cómo se había roto su imagen perfecta. Alina, dándole vueltas al anillo en el dedo, preguntándose cómo había terminado con un hombre que le había robado todo lo que tenía. Y papá, frío y calculador, viendo cómo su imperio se tambaleaba porque el hijo al que había despedido finalmente se negaba a callar. Dejé que el ritmo del océano me arrullara, el aroma a sal, madera y viejos recuerdos se fundían en algo que me hacía sentir como en casa. Por primera vez en años, no me sentía como un fantasma en la historia de alguien más. Ahora yo era el autor, y ellos eran los que intentaban alcanzarme. No les debía nada más que la verdad, y eso ya era más de lo que jamás me habían dado. Mañana, pensé, despertaría y seguiría viviendo. Seguiría construyendo la vida que decían que no merecía. Y cuando vinieran a buscarme, y lo harían, eventualmente, estaría listo. Que vinieran con sus disculpas, sus excusas, sus súplicas. Les mostraría cada mentira, cada robo, cada vez que lo eligieron a él en vez de a mí. Que lo desentrañaran. Que vieran lo que sentían. Que aprendan que a veces el silencio es la respuesta más contundente. Cuando llegué a Eden's Cross, el letrero estaba tan desgastado que casi lo paso por alto. Un tablón de madera maltratado e inclinado. La pintura se desvaneció hasta adquirir el color de huesos viejos. Las letras apenas eran legibles en el aire salado. Pero conocía el lugar de memoria. Las historias de mi abuelo me lo habían dibujado 1000 veces. El olor del mar filtrándose por las ventanas abiertas. El viejo faro vigilando las afueras del pueblo. Las personas que llevaban sus cicatrices como medallas en lugar de secretos. Había venido aquí porque sabía que nadie me recordaría como el hijo de Conrad Merrick ni como el hermano que lo perdió todo. Aquí, solo era Keyen, un hombre que buscaba construir algo a partir de los escombros. Aparqué frente al Whitaker Café, con el motor aún en marcha mientras se enfriaba. El aire olía a madera húmeda y a rocío marino, y dejé que me llenara los pulmones mientras contemplaba el pequeño edificio. El letrero, Whitaker Café and Guestroom, parecía recién pintado, un brillante contraste con el resto de los rincones desgastados del pueblo. Las ventanas brillaban con una cálida luz ámbar que parecía extenderse sobre la calle, un pequeño faro que me llamaba a casa. Tomé mi bolsa de lona del asiento trasero y cerré el coche con un clic satisfactorio, como si sellara los últimos restos de mi antigua vida. Dentro, la cafetería estaba casi vacía, salvo por un par de lugareños tomando un café. El lugar olía a canela, a café recién hecho y a algo dulce, quizá a caramelo o vainilla. Un tocadiscos crepitaba de fondo, llenando el espacio con un zumbido bajo y constante. Detrás del mostrador estaba Nora, con su pelo canoso recogido en un moño suelto, y una mirada penetrante y amable a la vez. Llevaba un delantal espolvoreado con harina y sus manos firmes limpiaban la encimera. Al verme, se detuvo, observándome la cara como si supiera que venía mucho antes. Pareces alguien que intenta construir una vida desde cero, dijo, sin crueldad, solo con sinceridad, con la voz desgastada por años de decir verdades que nadie quería oír. Sentí que mis hombros se desplomaban, la tensión se aliviaba de zonas que no me había dado cuenta de que se habían acumulado. Algo así, respondí, con la voz ronca por el largo viaje y el silencio prolongado que había soportado durante meses. Ella asintió, como si esa fuera toda la explicación que necesitaba, y metió la mano debajo del mostrador. Una llave pequeña, desgastada por el tiempo, colgaba de sus dedos. La deslizó hacia mí. Habitación de arriba. Las sábanas están limpias y la vista es bastante buena si te gusta el mar. El alquiler vence todos los viernes, pero podemos arreglarlo si es demasiado justo. No pidió depósito ni mencionó referencias. No preguntó por mi padre ni por mi hermano. Simplemente me dio un punto de partida. Gracias, dije, con más sinceridad que en mucho tiempo. Tomé la llave y la apreté con fuerza, sintiendo su peso en la palma de la mano, algo sólido en un mundo que se había sentido como humo y sombras durante demasiado tiempo. Subí la estrecha escalera hasta el segundo piso, cada escalón crujía bajo mi peso, como si el edificio mismo me pusiera a prueba. El pasillo olía a madera vieja y aceite de limón, y encontré mi puerta al final. La llave encajó en la cerradura con un clic satisfactorio.
La habitación era pequeña, una cama individual en una esquina, una cómoda de madera contra la pared del fondo y una ventana con vistas al océano que enmarcaba el horizonte de una forma que lo hacía parecer infinito. Dejé mi bolso sobre la cama y me acerqué a la ventana, abriéndola para que entrara la brisa marina, fresca y penetrante, llenando el espacio con un aroma a sal y posibilidades. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. A nadie aquí le importaba que mi padre pensara que no valía ni un coche ni que mi hermano pensara que mi prometido era suyo. A nadie aquí le importaba que hubiera dejado una nota en la nevera y un montón de secretos familiares. Aquí, solo era un hombre que había venido a arreglar antigüedades, quizá a arreglarse a sí mismo por el camino. Me apoyaba en el marco de la ventana, observando cómo las olas se abrían paso, la marea alisando las asperezas de la arena como una promesa. Abajo, la risa de Nora se filtraba por el suelo, mezclándose con el tintineo de las tazas de café y el murmullo de las conversaciones. El sonido era cálido, real, nada que ver con los tonos apagados y educados que llenaban los pasillos de Merrick Manor. Me di cuenta, con una especie de leve sobresalto, de que no extrañaba ese lugar. Ni un poquito. Aquí, en este pequeño pueblo en el fin del mundo, tuve la oportunidad de ser algo nuevo. Alguien que no cargara con el peso de las expectativas de su familia ni con las traiciones de su hermano. Alguien que pudiera definirse por lo que decidió construir, no por lo que le habían robado. Desempaqué mis pocas cosas, doblé las camisas y las guardé en los cajones de la cómoda, alineé las herramientas que había traído, alicates, cinceles, lija, pequeños botes de barniz y pegamento. Me moría de ganas de ponerme a trabajar, de recuperar algo roto y reconstruirlo. Eso era lo que yo también quería para mí. Para reconstruir. Para restaurar. Para ser algo más que la suma de todas las maneras en que me habían roto. Al atardecer, volví a la cafetería. Nora estaba limpiando las mesas, los últimos clientes salían al frescor de la tarde. Levantó la vista al acercarme, con las comisuras de los ojos entrecerradas. ¿Te estás adaptando bien?, preguntó. Sí, dije, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. Parece un buen punto de partida. Me observó un momento y asintió. Bien. Siempre nos viene bien una mano amiga por aquí. Y pareces el tipo de hombre que tiene mucho trabajo por delante. Por dentro y por fuera. Me reí, un sonido oxidado en el pecho, pero genuino. No tienes ni idea, dije, y ella también se rió. Quizás sí, dijo, su sonrisa se suavizó. Pero ya estás aquí. Eso es un comienzo. Fue suficiente. Más que suficiente. Esa noche, me quedé en la cama escuchando el susurro del océano en la orilla, el sonido de la marea, un ritmo constante en contraste con el silencio que había dominado mi vida durante tanto tiempo. Pensé en mi padre, en su fría sonrisa al entregarle a Tate las llaves de un coche nuevo. Pensé en Tate, en cómo me había sonreído esa noche como si hubiera ganado un juego al que había jugado toda la vida. Pensé en Alina, en cómo me miraba, como si fuera un obstáculo en lugar del hombre al que una vez le prometió una eternidad. Pensé en todos ellos y los dejé ir. Dejé que el océano se los llevara, arrastrándolos como huellas en la arena. Aquí, en la cruz del Edén, no era un Merrick, ni una decepción, ni una nota al pie en la historia de nadie. Era Kellyanne. Simplemente Kellyanne. Y eso me bastó. Mientras el sueño me vencía, me prometí que mañana encontraría la tienda de antigüedades de la que hablaba mi abuelo, aquella donde las cosas viejas no se renovaban. Quizás, solo quizás, encontraría la manera de renovarme yo también. La marea subió, la luna subió más alto, y dormí como quien sabe que a veces hay que alejarse para encontrar el verdadero lugar al que perteneces. El ático estaba más caluroso de lo que esperaba, una caldera de techo bajo el tejado del viejo café. Una bombilla polvorienta colgaba sobre mi cabeza, proyectando sombras que danzaban como recuerdos sobre las vigas de madera. No había planeado subir, pero Nora me había pedido que le ayudara a clasificar las cajas apiladas en los rincones, restos de una vida medio olvidada, abandonadas a acumular polvo mientras el mundo seguía su curso abajo. Me arrodillé junto a una pila de baúles, con los pestillos de latón deslustrados por el tiempo, y algo dentro de mí se tensó de anticipación. El olor a madera vieja, aire salado y el ligero olor a papel mohoso me llenaron los pulmones. Cada baúl parecía una cápsula del tiempo,
Una oportunidad para reconstruir los fragmentos de una historia de la que no sabía que formaba parte. Abrí el primer baúl con un crujido que me hizo estremecer. Dentro, capas de periódico envolvían delicadas tazas de porcelana, con las asas desportilladas y la pintura descolorida, pero aún intactas. Desenvolví cada pieza con cuidado, como si estuviera manipulando un fragmento de mi propia historia. Eran las reliquias de un hombre al que solo conocía por historias familiares. Mi abuelo, quien construyó una vida aquí antes de que mi padre convirtiera todo lo que tocaba en cristal y fría ambición. Encontré una fotografía al fondo del baúl. Mi abuelo estaba de pie junto a un Conrad Merrick más joven, ambos con la misma media sonrisa, como si hubieran acordado un secreto. Dejé la foto a un lado, con el corazón encogido. Papá siempre había actuado como si la Cruz del Edén fuera una nota a pie de página, un lugar que había dejado atrás en busca de algo más grande. Pero aquí, en este ático, vi que él también había pertenecido aquí, y quizá por eso se había esforzado tanto en borrarlo de mi vista. El segundo baúl era más pesado, con las bisagras rígidas por el óxido. Lo abrí con un destornillador, mientras el sudor me corría por la espalda. Dentro, montones de carpetas se apoyaban unas sobre otras como borrachos en un bar. La mayoría eran recibos viejos, facturas de reparaciones de cafeterías, cartas de vecinos. Las hojeé, página tras página, hasta que un sobremanila me llamó la atención. Sus bordes estaban deshilachados, y la atadura apenas lo mantenía cerrado. En el anverso, con la inconfundible letra de mi abuelo, se leía, Segundo Testamento. Propiedad de Edens Cross. Me quedé sin aliento. Me temblaban las manos al sacarlo, pesaba 1000 veces más de lo que debería pesar el papel. Me acerqué a una pequeña mesa de trabajo junto a la ventana, donde la luz del sol se filtraba a través del cristal manchado de mugre. Desaté la cuerda y saqué el documento. La firma de mi abuelo me devolvió la mirada, firme y deliberada, como si supiera que este día llegaría. El testamento estaba fechado un año antes de su muerte, mucho después del que mi padre había exhibido en el juzgado cuando se hizo cargo de todo, cuando se aseguró de que la propiedad de Edens Cross se convirtiera en un activo más en su hoja de cálculo. Pero este testamento me nombraba heredero. No a Conrad. No a Tate. Yo. Lo leí 3 veces para asegurarme, cada palabra se me grabó en la piel. Me recosté en la silla, con el peso del descubrimiento presionándome como una verdad que no sabía que estaba esperando. Mi abuelo había visto en Conrad al mismo hombre que yo conocí, el hombre que usaba la paternidad como una insignia de conveniencia, que siempre prefería la sonrisa de Tate a mi lealtad inquebrantable. Había visto la avaricia en los ojos de Conrad, como había dejado que Tate me saqueara la vida sin siquiera una palabra de disculpa. Y se había asegurado de que la Cruz del Edén viniera a mí, el que realmente la valoraba, el que había regresado cuando los demás le habían dado la espalda. Una risa burbujeó en mi garganta, cruda, amarga, pero extrañamente liberadora. Papá probablemente había destruido la copia que guardaba en casa, confiado en que nadie encontraría la otra. Siempre se le había dado bien borrar sus huellas, asegurarse de que el mundo viera solo lo que él quería que viera. Pero había subestimado el ático, el polvo, la terquedad de un nieto que no estaba dispuesto a quedarse roto para siempre. Pensé en Tate, su negocio prosperando con dinero que debería haber sido mío. El mismo negocio que yo había subvencionado discretamente sin siquiera saberlo. Pensé en Alina, su anillo de diamantes brillando sobre dinero robado y promesas robadas. Y papá, ahí parado con esa sonrisa fría, diciéndome que ya era adulta y que debía pagar la renta el domingo. Podía verlos a todos con tanta claridad, sus vidas sostenidas por mis sacrificios, su risa pagada con mi sudor y mis lágrimas. Pero ya no. Volví a meter la lana en el sobre y la metí en el bolsillo interior de mi chaqueta. Mis manos aún temblaban, la adrenalina me corría por el cuerpo como un segundo latido. Tenía que protegerla, tenía que asegurarme de que cayera en las manos adecuadas. Necesitaba a alguien que pudiera plantarle cara a Conrad Merrick y que esto se mantuviera. Necesitaba un abogado que no le temiera al apellido Merrick. Fue entonces cuando recibí la tarjeta de Jasper Holloway, un hombre que mi abuelo había mencionado en una de sus cartas, un abogado local con fama de ser testarudo como la marea. Había visto su número garabateado en una nota adhesiva en la cocina de Nora cuando llegué. Recordaba la letra pulcra y directa, como si Jasper fuera de los que no se echaban atrás en una pelea. Saqué mi teléfono y encontré su número,
Mi pulgar dudó un instante antes de marcar. El teléfono sonó 2 veces, y luego contestó una voz firme y sin florituras. Jasper Holloway. Carraspeé, con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en mi interior. Señor Holloway, me llamo Kellen Merrick. Creo que acabo de encontrar algo que le interesará ver. No le di tiempo a despedirme. Es el segundo testamento de mi abuelo, el que me nombra heredero de la propiedad de Dens Cross. El silencio al otro lado fue breve pero intenso. El tipo de silencio que hablaba de engranajes girando y piezas encajando. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja pero urgente. Sí, dije. Estoy seguro. Lo tengo aquí mismo en mis manos. Apreté el sobre con más fuerza, sintiendo como el papel se arrugaba bajo mis dedos. De acuerdo, dijo después de un instante. Nos vemos en la cafetería en 1 hora. Trae el testamento y no lo pierdas de vista. Lo haremos oficial. Su voz transmitía una confianza que me tranquilizó, una promesa de que ya no estaba sola en esto. Gracias, susurré. Estaré aquí. Terminé la llamada y volví a guardar el teléfono en el bolsillo. Mi corazón seguía latiéndome con fuerza, pero ya no era solo miedo. Era un propósito. Era la primera prueba real de justicia que sentía desde aquella noche en la mansión Merrick, cuando mi padre levantó su copa y brindó por la traición de Tate. Pensé en ese momento, en el frío vacío en los ojos de mi padre, y sentí que la ira y la traición dentro de mí se endurecían hasta convertirse en algo más fuerte. Determinación. Me puse de pie, sacudiéndome el polvo de los vaqueros, y miré el ático por última vez. Las cajas se apoyaban en sus esquinas, las sombras se acumulaban en los aleros. Los fantasmas del pasado ya no pesaban tanto. Tenía la voluntad. Tenía la verdad. Y los medios para recuperar lo que era mío. Al bajar por la estrecha escalera, el aire se sentía más fresco, más intenso, como una promesa a la espera de cumplirse. Entré en la cafetería, el aroma a café y pan caliente me envolvió como una armadura. Nora levantó la vista de la caja registradora, con una mirada curiosa pero amable. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí con una leve sonrisa. Mejor que en mucho tiempo, dije. Ella arqueó una ceja. Bien, bien. Pareces un hombre a punto de cambiar su vida. Respiré hondo, con el segundo testamento pesado en el bolsillo, y la miré a los ojos. Sí, dije. Creo que sí. Y con eso, salí a la luz de la tarde que se desvanecía, lista para recuperar el pedazo de mi vida que mi familia había intentado enterrar. Cerré la puerta de la cafetería tras de mí y subí la estrecha escalera hacia mi pequeña habitación, con la mente hecha un torbellino de pensamientos. El segundo testamento me quemaba en el bolsillo como una marca, pero sabía que ese papel por sí solo no bastaría para arreglar las cosas. Jasper Holloway había prometido archivarlo, desafiar el control de mi padre, pero aún sentía que había otra pieza del rompecabezas esperando a ser desenterrada. Mi instinto me decía que si papá había enterrado un secreto, también había enterrado otros. Por eso, después de cenar, me encontré en el pasillo oscuro, junto al trastero de Nora, mirando la vieja caja fuerte que ella había mencionado. Una reliquia de la época en que su marido dirigía la cafetería. Me había dado la llave antes, con la mirada cautelosa pero confiada. Pareces un hombre que necesita respuestas, dijo. La llave giró en la cerradura con un fuerte clic, y la puerta de la caja fuerte se abrió con un chirrido, como una confesión. Dentro, sobres amarillentos estaban apilados en fajos ordenados, cada uno marcado con fecha y etiqueta. Al principio, parecían registros comerciales comunes, facturas de servicios públicos, facturas de proveedores, declaraciones de impuestos. Los hojeé con dedos entumecidos hasta que un archivo me llamó la atención. Estaba etiquetado como transferencias, y mi nombre estaba garabateado en la parte superior con una letra que reconocí perfectamente, la de mi padre. Sentí una opresión en el pecho al abrirlo. Extractos bancarios. Transferencias bancarias. Documentos con mi firma, solo que nunca los había firmado. Me quedé sin aliento al ver las cantidades. Miles, decenas de miles, canalizados desde mi cuenta al negocio de Tate, mes tras mes. Todo estaba allí, prueba fehaciente de que mi padre no solo me había robado a mi prometida, sino que me había robado el futuro.
Me temblaban las manos al pasar página tras página, cada una nueva traición. Sentí una risa amarga y aguda escaparse de mis labios. No solo me habían robado el amor. Me habían robado el dinero, mi identidad, mi confianza. Me dejaron sin nada, mientras le decían al mundo que yo era el fracaso. No lloré. Las lágrimas se habían secado hacía meses, dejando solo determinación. Respiré hondo, reuní todos los documentos y los metí en mi bolso. Mi mente ya estaba formando un plan. Enviaría copias a las personas importantes. Jasper, el periodista que cubrió la última gala benéfica de papá. Incluso a Lina, si me apetecía retorcer el cuchillo. Que vieran la verdad. Que supieran a quién habían estado elogiando todos estos años. Esa noche, de vuelta en mi habitación, extendí los documentos sobre la cama. La luz de la luna iluminaba los bordes como cuchillas de plata. Empecé a escanearlos uno por uno, enviándoselos a mi abogado y luego a un reportero anónimo de nuestra ciudad. Mi dedo se posó sobre el contacto de Alina. Escribí un mensaje. ¿Alguna vez te preguntaste quién pagó realmente por ese diamante que llevas en el dedo? Tic. Tic. Boom. Le di a enviar y me recosté, sintiendo una calma que no había conocido en meses. No era venganza. Era justicia. Y ya era hora. Apenas amanecía cuando mi teléfono empezó a vibrar. Abrí un ojo, la pantalla proyectaba un brillo frío en la habitación en penumbra. El nombre de Alina me llamó la atención al principio. Tenía 17 llamadas perdidas para cuando revisé la lista. Sus mensajes de voz sonaban como la banda sonora de una película de terror en mi cabeza, disculpas frenéticas, susurros de ruegos para que hablara con ella. Dejé que los mensajes resbalaran como la lluvia sobre el cristal. Siguió el nombre de Tate, 3 mensajes de voz, cada uno empezando con, hermano, como si esa palabra todavía significara algo. El último fue entrecortado, con la voz entrecortada. Hermano, hablemos. Por favor. No lo sabía todo. ¿Podemos arreglarlo? Casi podía ver su cabello perfecto y despeinado por primera vez en años. Entonces llegó mamá. Su voz temblaba en la grabación. Keyen, por favor. La reputación de tu padre se está desmoronando. El teléfono no ha parado de sonar. Por favor, no tienes que hacer esto. Lloró como si fuera mi culpa. Como si yo fuera el villano por decir la verdad. Miré al techo, las líneas de pintura agrietada como un mapa de cada promesa rota que me habían dado. Pero no era yo quien hacía nada. La verdad era que los documentos que había enviado, copias de firmas falsificadas, transferencias bancarias, el segundo testamento, por fin estaban saliendo a la luz. Jasper me lo había prometido. Lo publicaremos en el periódico local, dijo. Todos sabrán lo que hizo Conrad. Cumplió. Al mediodía, la denuncia apareció en primera plana. Empresario local acusado de malversar las cuentas de su hijo. El imperio de mi padre se quebró como un cristal en medio de un huracán. Recibí una llamada de mi antiguo jefe, quien una vez me dijo que no encajaba. Parecía nervioso. Keyen, no sabíamos que tu padre te había prohibido. Siempre estuviste cualificado. Lo sentimos. Hay una oportunidad aquí si la quieres. Colgué sin contestar. Ese ya no era mi mundo. Que se apresuren. Afuera, el pueblo bullía de rumores. La gente señalaba y susurraba. Durante años, yo había sido el fracaso. Ahora veían quién había fracasado de verdad. El reino de papá se desmoronaba, y yo no tenía que mover un dedo. Siempre había sido incompetente, decían. ¿Pero la verdad? Me había bloqueado. El hombre que se suponía debía ayudarme, no enterrarme. Y ahora, por fin, todo se había desbloqueado. El peso en mi pecho había desaparecido, reemplazado por algo más ligero, una libertad. Salí al sol de la mañana y sentí el calor en la cara. Ya no era yo el que estaba roto. Era el mundo. Y estaba listo para verlo reconstruirse a mi manera. El camino de entrada a la finca me pareció más largo de lo que recordaba. Su sinuosa curva, bordeada de setos bien cuidados que parecían más altos. Las sombras se extendían por el sendero como acusaciones silenciosas.
Cada paso que daba por aquel camino era como un ajuste de cuentas. Mis zapatos crujieron sobre la grava, un sonido agudo y definitivo en el aire pesado de la tarde. Pensé en todas las veces que había recorrido este sendero. Cabizbajo, hombros tensos, ensayando disculpas por crímenes que no había cometido. Hoy no. Hoy no era yo quien debía explicaciones. Papá me esperaba en lo alto de la escalera, de pie frente a las pesadas puertas de roble, como un rey presidiendo la corte. Tenía la mandíbula apretada, los labios apretados en esa delgada línea que había llegado a reconocer como advertencia y desafío a la vez. Sus ojos, esos ojos fríos y calculadores, me observaban como si aún creyera que podía reducirme al niño tembloroso que solía ser. Pero ya no era ese niño. Yo era el hombre que tenía la verdad. No me invitó a pasar. No me ofreció una bebida ni un asiento. Se quedó allí parado, con las manos juntas, su silencio como un arma. Sostuve su mirada y me negué a apartarla. «¿Este es tu legado, Keyen?», preguntó finalmente, en voz baja y firme. «¿Arrasando nuestro nombre por el lodo?». Solté una breve carcajada sin humor. «No, papá. Esto es tu perdición. Simplemente dejé de protegerte». Metí la mano en mi bolso y saqué el grueso expediente. Copias del Segundo Testamento, las transferencias bancarias falsificadas, los extractos que mostraban cada centavo que había desviado de mis cuentas. Se los tendí como una acusación. Su mano se quedó suspendida un segundo, luego se cerró sobre el expediente. Sus dedos temblaban al hojearlo, palideciendo con cada revelación. Lo observé con atención, catalogando y archivando cada reacción. Me había pasado la vida memorizando sus señales. El ligero tic en la comisura de su boca cuando mentía, la forma en que sus ojos se movían rápidamente cuando lo acorralaban. Hoy no tenía a dónde ir. «¿Crees que esto aguantará?», preguntó con voz tensa. Pero esa arrogancia aún se le pegaba como una segunda piel. «¿Crees que puedes entrar aquí sin más con un montón de papeles y...?» Lo interrumpo. «Si intentas manipular esto, lo revelaré todo. A la prensa, a la policía, a todos los inversores que hayan invertido un céntimo en el negocio de Tate». Me incliné, con voz firme e inquebrantable. «Tienes hasta el lunes para arreglarte. Firma sobre la cruz del Edén. Devuélveme cada centavo que me robaste. Y discúlpate públicamente. O quemo todos los puentes que has construido». Las palabras se sentían como acero en mi lengua, duras, deliberadas. Él me enseñó eso. Él me enseñó que las palabras podían ser armas. Apretó la mandíbula y el archivo tembló en su mano. «¿Crees que has ganado?», escupió. Ni siquiera me inmuté. No gané nada. Solo recuperé lo que era mío. La verdad se asentó entre nosotros como una espada. Vi cómo sus hombros se desplomaban, la lucha se le escapaba. Había construido su imperio sobre mentiras y confianza robada. Ahora se desmoronaba, y no podía hacer nada para detenerlo. Entonces me miró, no como a un hijo ni a un rival, sino como a un igual. Y quizás ese fue el peor castigo de todos para él. Ya no podía controlarme. No pudo torcer mi vida para que encajara con sus planes. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Miedo real. Y se sintió como si fuera justicia. «Vete», dijo finalmente, con la voz entrecortada, como si le hubieran quitado el aliento. «Toma lo que quieras. Déjame algo». Sus hombros se hundieron como si el peso de cada mentira finalmente lo hubiera aplastado. No lo compadecí. No lo odiaba. Simplemente lo veía como lo que era. Un hombre que se había pasado la vida tomando hasta que no quedó nada más que polvo. Me di la vuelta y bajé las escaleras, con el expediente aún en sus manos. Mi futuro ya no se enredaba en sus sombras. El sol ya estaba más bajo, el cielo se teñía de morados y naranjas apagados, como si el mundo mismo reconociera el fin de una era. Al llegar al final del camino, me detuve y miré hacia atrás. La finca se alzaba imponente tras mí, sus ventanas reflejaban la luz moribunda. Sentí una oleada de algo inesperado, libertad. Durante años, esa casa había sido mi prisión, un lugar donde medía cada palabra y cada respiración para mantener la paz. ¿Y ahora? Ya solo era un edificio,
la reliquia de una familia que se había devorado a sí misma. Respiré por última vez ese aire, penetrante, con un toque de rosas viejas y hierba recién cortada, y le di la espalda. El camino que tenía por delante era incierto, pero era mío, y lo recorrería sin disculparme. Había venido por la verdad y la había encontrado. El resto dependía de él. Al llegar a la carretera, mi teléfono vibró. El nombre de Jasper iluminó la pantalla. Respondí con voz clara. Listo, dije. Su tono era tranquilo, pero firme. Bien. Lo terminaremos todo el lunes. Hiciste lo correcto, Keyen. Miré la finca una última vez, el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el césped. Sí, murmuré. Por una vez, de verdad lo hice. Y con eso, me volví hacia la cruz del Edén, con la brisa marina en la cara, y me alejé del único hogar que había conocido. Era hora de construir uno nuevo. Una donde las únicas deudas eran las que yo elegía. Una donde no era una nota al pie en la historia de nadie. Una donde era libre. El lunes llegó con un cielo gris que parecía pesar sobre todo lo que había debajo. Un telón de fondo ideal para el ajuste de cuentas que había iniciado. Llegué temprano a la oficina de Jasper Holloway, con la carpeta manila en la mano como la llave de una puerta que había esperado abrir toda mi vida. El asistente de Jasper me condujo a su oficina, una acogedora habitación llena de libros viejos y sillas de cuero desgastadas. El olor a café y papel viejo me tranquilizó, un recordatorio de que algunos lugares aún parecían humanos. Jasper estaba sentado tras su escritorio, con las gafas apoyadas en el puente de la nariz, mientras examinaba los documentos que le había dado. Levantó la vista, con una mirada penetrante y satisfecha. «Están listos para llegar a un acuerdo», dijo. «El equipo legal de tu padre me contactó esta mañana a primera hora. Quieren que esto sea tranquilo, sin batallas judiciales interminables, sin titulares que manchen el nombre de Merrick. Recibirás todo lo que te dejó tu abuelo, además de una restitución completa por el dinero que desviaron de tus cuentas. Y tu padre ha aceptado una disculpa pública». Hizo una pausa, estudiando mi rostro. «Es todo lo que pedimos, Keyen. Es más que justo». Dejé que las palabras calaran hondo, su enormidad. Durante años, mi padre había tratado mi vida como una molestia, un lugar donde arrojar sus errores. Ahora se veía obligado a reconocer lo que había hecho. No en voz baja, ni a puerta cerrada, sino delante del mundo. Sentí un temblor parecido al triunfo, aunque no fue tan dulce como alguna vez imaginé. Lo sentí necesario, como enderezar un hueso roto. Tate también había recibido su parte del golpe. Jasper me había mostrado los documentos. Los inversores de su startup habían huido en cuanto se supo la historia de la malversación. El negocio que una vez lo había convertido en el niño mimado era ahora un castillo de arena que se deshacía en la marea. Me preguntaba si alguna vez comprendería el precio de construir el éxito a costa del sacrificio de otros. Alina me había llamado 2 veces esa mañana, sus mensajes eran un mar de disculpas y explicaciones. Pero los borré sin escucharla. Tomó su decisión el día que me dejó por mi hermano. Algunos puentes no solo se queman, sino que se derrumban. Firmé los papeles con pulso firme, la pluma deslizándose sobre las páginas como una última firma en una vieja herida. Jasper lo certificó todo, su sello estampado en el papel con silenciosa firmeza. «Lo lograste, Keyen», dijo en voz baja pero con orgullo. «Recuperaste tu vida». Asentí, con el pecho apretado por el peso. «Sí», murmuré. «¿Lo hice?» Salimos juntos de su oficina, respirando el aire húmedo de la mañana. Las nubes amenazaban lluvia, pero me sentía más ligero que en meses. Jasper me dio una palmadita en el hombro. «Yo me encargo de los trámites», dijo. «Vive tu vida». Sonrió, de esa manera que me hizo sentir que había logrado algo más que ganar una batalla legal. Había ganado algo más grande, mi libertad. Conduje directo a la finca, con la escritura de Dance Cross en el bolsillo y la carta de disculpa de mi padre esperando en la guantera. El camino de entrada parecía más corto esta vez, menos imponente. La casa se alzaba imponente, pero ya no parecía que pudiera tragarme por completo. Mi madre me recibió en la entrada, con los ojos enrojecidos y el pelo recogido como si hubiera envejecido 10 años desde la última vez que la vi.
Me tomó la mano con la voz temblorosa. Keyen, lo siento mucho. Debería haber visto lo que hacía. Debería haberlo hecho. Sus palabras se fueron apagando, con lágrimas a flor de piel. Le apreté la mano, sintiendo un dolor parecido al perdón. Ya está hecho, mamá, dije con dulzura. Ya no es mi responsabilidad. Ella asintió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, y sentí una punzada de tristeza por la mujer que lo había apoyado durante tanto tiempo. Pero no podía cargar también con su culpa. Tenía que reconstruir mi propia vida. Dentro, encontré a papá en su estudio, el lugar donde había orquestado cada traición. Ahora parecía más pequeño, con los hombros encorvados y la mirada cansada. Sostenía la carta de disculpa en una mano y tamborileaba nerviosamente sobre el escritorio con la otra. Levantó la vista cuando entré, con la boca abierta como si quisiera decir algo. Levanté la mano, interrumpiéndolo. Tienes hasta mañana para hacer pública tu disculpa, dije con voz tranquila. No pienses ni por un segundo que dudaré en liberarlo todo si no lo haces. Firmaste el acuerdo. Espero que lo cumplas. Su mirada se desvió, vergüenza o miedo, no supe distinguirlo. Está bien, susurró. Está bien. Me di la vuelta y salí, y cada paso me liberaba un poco más. No necesitaba oír sus excusas. Ya había dicho suficiente. Regresé a Eden's Cross con la escritura en la mano, la carta de disculpa, un papel doblado que ya no me definía. Nora me esperaba en la cafetería, con una taza de té humeante en la barra. Levantó la vista y sonrió, con una mirada cálida y sabia. Bueno, dijo, parece que dejaste de desaparecer. Solté un suspiro lento, el peso finalmente se levantó. Sí, dije, devolviéndole la sonrisa. Creo que sí. Tomé un sorbo de té, dejando que el calor llenara las grietas que la traición había dejado atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Y el mundo, por una vez, me pareció mío. El cielo nocturno sobre la cruz del Edén se extendía ancho y profundo, un lienzo de estrellas y aire salado, recordándome las hogueras que mi abuelo solía hacer en la playa, las reuniones de vecinos, el resplandor de las risas y la música que se entrelazaban en la oscuridad. Siempre había pensado que esas noches eran solo una parte de su encanto, una reliquia de tiempos más sencillos. Pero ahora, de pie en la arena con el viento fresco a mis espaldas, lo veía de otra manera. Esas hogueras representaban la comunidad, un espacio para que la gente se sintiera vista y segura cuando el mundo se sentía frío. Eso era lo que quería construir. No por mi padre. No por Tate. Por mí. Y por cada niño al que le habían dicho que no importaba. La Fundación Firelight empezó como una idea garabateada en una servilleta en el café de Nora, un nombre que parecía una promesa. Invertí en ella hasta el último centavo de mi restitución. Un programa para jóvenes adultos marginados por su familia, por el sistema, por la vida misma. Un lugar donde podían aprender oficios como la carpintería, la pintura, la restauración de antigüedades, cualquier cosa que les diera la oportunidad de recuperar su valor. Nora se unió a la junta directiva sin dudarlo, con la misma bondad obstinada que me había ofrecido una habitación cuando nadie más lo hizo. Jasper se encargó de los aspectos legales, integrando el testamento de mi abuelo en la esencia misma de la fundación para que nadie pudiera arrebatárselo. Yo mismo di la primera charla, frente a un puñado de rostros escépticos en un almacén reconvertido que aún olía a sal y serrín. Les conté mi historia, no como la víctima de un padre poderoso, sino como un hombre que había encontrado la manera de salir de las sombras. Hablé de ser hijo, prometido, chivo expiatorio. De aprender que a veces las personas que crees necesitar más son las que más te lastiman. Y de cómo ese dolor no tiene por qué definirte. Para cuando terminé, la sala estaba en silencio, el peso de cada historia compartida nos oprimía como un latido. Después, uno de los chicos, de apenas 20 años, delgado como un junco, con moretones en los brazos que no se molestó en ocultar, se me acercó. ¿De verdad saliste?, preguntó en voz baja. Asentí y él bajó la mirada, con los ojos brillantes. Entonces quizá yo también pueda. Fue entonces cuando lo supe. Aquí era donde debía estar. No en los pasillos de Merrick Manor, ni a la sombra de Tate, sino aquí, ayudando a avivar un fuego que nadie podía apagar.
Los primeros meses fueron duros, la financiación era escasa y cada contratiempo me parecía personal. Pero cada vez que veía a uno de esos chicos entrar por la puerta, con la cabeza un poco más alta y la vista un poco más despejada, sabía que íbamos por buen camino. Nora mantenía el café preparado, Jasper mantenía a raya a los lobos, y yo seguía apareciendo. Eso era lo que más importaba, aparecer, no solo por ellos, sino por mí. Al final, no necesité la aprobación de mi padre, ni la envidia de Tate, ni las disculpas de Alina. Necesité mi propio coraje para salir a la luz. La Fundación Firelight se convirtió en algo más que un programa. Se convirtió en mi familia, un lugar donde cada cicatriz era una historia, y cada historia, un motivo para seguir luchando. Y en sus ojos, finalmente me vi, no como la decepción de la que siempre habían susurrado, sino como la que escapó y prosperó.